Muy bien, entonces a partir de esta clase ya vamos a empezar a ver programación, ya que es lo más fundamental, tal vez un poco lo más complejo y difícil. Y vamos a empezar a ver un lenguaje que tal vez para algunos no lo hayan visto antes, sea nuevo, ¿ya? Vamos a ver un poco de sus conceptos básicos, algunas cosas muy fundamentales, porque este es un lenguaje que pues vamos a utilizar, de hecho, en 2 tecnologías a lo largo del semestre, algo que antes no habíamos hecho. Así que cada cosa que veamos acá tiene mucha importancia. Nada, ¿no? Prestarle mucha atención. ¿Y de qué lenguaje estamos hablando? Pues de JavaScript. Bien, ¿qué es JavaScript? Pues JavaScript es un lenguaje de programación, ya no es como HTML o CSS, que para nada eran lenguajes de programación. Es un lenguaje interpretado a comparación de los lenguajes de programación que ya conocemos como Java, como C++ y otros lenguajes más. Esos otros lenguajes se requieren de un compilador para poder ejecutar su código, ¿no es así? En cambio, JavaScript no necesita de un compilador, es un lenguaje interpretado, ya que se utiliza a través de los navegadores. Un navegador puede interpretar el código de JavaScript y ejecutarlo, ¿sí? No necesitamos un compilador como tal. También es un lenguaje orientado a objetos, es un lenguaje de case sensitive. ¿Qué es esto de case sensitive? Pascal no tiene case sensitive. Algunos que saben manejar tal vez Pascal no me van a dejar mentir. En Pascal es indiferente, por ejemplo, si yo acá le pongo, Pascal es muy común poner Beijing en, ¿no? Beijing en todas partes, es un poquito moroso. Algunos lo ponen en mayúscula, otros lo ponen en minúscula. E igual corre. Incluso los nombres de sus variables. Si una variable se llama A y hay otra variable por ahí que también se llama A, entonces esto me va a generar un error, ¿no? Porque las 2 variables tienen el mismo nombre. ¿Ya? En el caso de JavaScript, esto no pasa, ¿sí? No es lo mismo una variable que se llama A que una variable que se llama A, ¿no? Así que tiene case sensitive. Esto es algo que caracteriza mucho a JavaScript, es un lenguaje muy débil tipado. De hecho, no definimos como tal los tipos de las variables. Las variables se adaptan al tipo de dato que tienen y no al revés, ¿no? Por decir, en C++, si nosotros poníamos int c, aquí sí o sí le tenía que poner un número, ¿no? No podía ponerle yo un string, ¿no? Aquí el valor se adapta a la variable. Pero en JavaScript es al revés. La variable se adapta al valor. Por este mismo hecho de tener un débil tipado, es un lenguaje de programación dinámico, ya que sus variables en un determinado momento podría ser un number y en otro momento ya podría ser un string. Así de dinámico. Algunos de sus usos muy comunes son para hacer webs dinámicas, es decir, para meterle animaciones y otro tipo de cosas. Nosotros podríamos, de hecho, no utilizar hojas de estilo y aplicar únicamente los estilos por medio de JavaScript. Otra de las funciones que vamos a ver este semestre, bueno, de hecho ya desde más antes se ve esto, aplicar este lenguaje de programación como backend, es decir, todas las conexiones a las bases de datos, peticiones y otras cositas más. Eso es el backend, ¿sí? Y vamos a utilizar JavaScript para el backend. Se puede utilizar. No solo con la herramienta que vamos a utilizar este semestre, sino con otras más. También se puede utilizar para el lado del servidor. De hecho, JavaScript está pensado, para el lado del cliente, ¿sí? O sea, frameworks frontend. Para el lado del frontend. Y existe frameworks ya que utilizan este lenguaje base. Vue.js es uno de ellos, el que vamos a ver este semestre. React y Angular, que de hecho son los 3 más conocidos y los que más demanda ahorita tienen en el mercado. De estos 3, Angular maneja estrictamente TypeScript, que TypeScript es como JavaScript, pero ya no tiene este débil tipado. Es un JavaScript en el que tienes que definir los tipos de datos, ¿ya? Si nosotros definimos una variable y le tenemos que decir de qué tipo es. Por eso se llama TypeScript también. También se puede utilizar TypeScript en estos otros, pero su lenguaje fundamental es JavaScript. Bien, algunas de las formas de poder incluir este código JavaScript dentro de nuestras aplicaciones web es de la misma forma en la que podríamos incluir las hojas de estilo. ¿Recuerdan? Las podíamos incluir en línea, en forma de incrustación y a través de un archivo externo, que es lo más recomendable. Siempre es bueno separar nuestro código, no manejarlo todo dentro de un mismo archivo. Siempre es bueno separarlo en varios archivos, en lo posible. ¿Y cómo hacemos una implementación en línea? A ver, acá probemos eso.
Digamos que yo tengo un botón, ¿sí? Ahí dice presióname. Muy bien. ¿Cómo es que yo meto a este elemento el código JavaScript? Existen lo que se llama eventos, ¿sí? Estos eventos por lo general empiezan con la palabra on, ¿sí? Seguido del nombre del evento. On change, on click, on about, on aux click, bla 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 bla, ¿no? Ahí tiene un montón de eventos. Hay una variedad de eventos. Algo así como los eventos que también existen en SepBuilder, en Embarcadero, ¿no? Cada vez que nosotros hacemos un clic en un botón, se dispara un evento y nosotros en ese evento le metemos todo nuestro código. Algo así pasa acá. Digamos que yo quiero meterle el evento onClick. Significa que cada vez que presione o que haga un clic en este botón se va a ejecutar código de JavaScript. Podemos ejecutar un alert, ¿sí? Un alert es como un pequeño modal, una pequeña pantallita emergente que sale en la parte superior. Y aquí tenemos que utilizar comillas simples, porque aquí están las comillas dobles, entonces va a generar mucha confusión. Alert, hola mundo, desde el botón, digamos. Guardamos esto, vámonos acá y ejecutamos esto. Ahí está nuestro botón. Hola mundo desde el botón. No, este es un alert. Tal vez ya lo han visto, ¿no? En diferentes páginas. Esto es el alert. Cuando vean esto es un alert. También podríamos haber hecho lo mismo a través de un archivo externo, ¿sí? Pero la idea de esto es solamente mostrar cómo es una implementación en línea. Una implementación en línea, entonces, nuevamente es a través del mismo elemento. También se puede hacer a través de un script incrustado. Es decir, nosotros dentro del body, ya, eso es por lo general, lo habitual, vamos a poner un script y acá adentro le metemos todo nuestro código de JavaScript, digamos lo mismo, y a ver, le vamos a dar un ID a este que diga btn, ¿sí? Tal vez nos estamos saltando un poquito, viendo cositas que tal vez se les va a hacer nuevas, pero esto con el fin solamente de probar este código acá adentro. Aunque de hecho si no es necesario, mejor lo dejaremos eso para más ratito, solamente pondremos un alert como tal. Este alert se va a ejecutar apenas nosotros actualicemos la página. Sí, así nomás. Hola. ¿No? Actualizo la página y aparece el alert, porque está acá. ¿Podría haber hecho lo mismo a través de una incrustación? Sí, también se puede hacer. Pero para eso tenemos que importar nuestro archivo de JavaScript. Eso lo hacemos a través de este mismo script, ¿sí? Le ponemos acá source, src, y ahí le ponemos nuestra ruta, ¿sí? la ruta de nuestro archivo JS. Luego vamos a nuestro archivo JS y nuevamente. Hola desde el script. Hola desde el script. Y así. Ahí tenemos nuestras tres formas de poder ejecutar código JavaScript a través siempre de un archivo HTML. Luego, ¿qué tenemos? Tipos de variables en JS. Sí, aquí vamos a ver el concepto de por qué tiene este débil tipado, ¿sí? Existen tipos de variables, ¿sí? Tipos de variables y tipos de datos, ¿ya? Ambos no son lo mismo, ¿sí? Los tipos de variables más usuales son estos tres. El var, que de hecho es de una versión antigua de ECMAScript, el que se encarga de poder ejecutar es nuestro código de JavaScript. Sí, esto es un poco antiguo, el var de hecho ya no se usa. En su lugar han aparecido estos otros dos que lo están reemplazando, de hecho ya lo han reemplazado, el const y el let, ¿ya? Respectivamente, el const se utiliza para constantes, es decir, variables que en el transcurso de nuestro código pues no van a cambiar, y el let pues es todo lo contrario, son variables que van a ir cambiando. A ver, veamos un ejemplo de eso. Digamos, si yo declaro una variable const, una variable constante sería el valor de pi, ¿no? Que sería 3.14159. Ahí está nuestra constante, ¿no? Luego nosotros, si queremos mostrar esto, podemos hacer un document.write, digamos. Write nomás. Y vamos a mostrar ahí nuestra variable. Ejecutamos esto y ahí está. Vamos a borrar nuestro botoncito, que ya no está haciendo nada. Y ahí está. Pero esto es una constante, lo que significa es que pues yo no puedo modificar esta variable. Si yo le digo pi, ahora va a ser igual a 34. Noten que esto ya me lo está subrayando, ¿no? Significa que si nosotros acercamos ahí el mouse nos dice que esto es una constante. ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué le estás asignando otro valor?
¿no? Y de hecho no se ejecuta. Si nosotros abrimos nuestro inspeccionador y nos vamos al apartado de consola, nos bota un mensaje de error en la línea 4, justo en el punto en el que estamos haciendo esta asignación. Más que todo esto es para cuidar las constantes, que cuando nuestro código es grande tenemos variables que no queremos que se modifiquen, entonces las declaramos como constantes. Pero si queremos que éstas se modifiquen en el tiempo, le ponemos let y ahí ya no vamos a tener ningún problema. Noten, sí, esos dos tipos de cambios. Alternativamente, si quieren, pueden utilizar el var, pero notan que esto ya es depreciable, por eso incluso está medio subrayadito, ¿no? Incluso nos recomienda utilice un let o un const, por favor, ¿no? Entonces ya si de plano no utilizaremos el var, ¿sí? Por favor ya no lo utilicen. De hecho van a haber bastantes ayudas en internet en las que están utilizando el var y por favor no pongan eso en su código. Y si lo ponen, pues reemplacen los vars por lets y const y ya. Entonces eso en cuanto a variables, ¿sí? Tenemos esos tres, pero de hecho solamente son dos. En cuanto a tipos de datos, ¿sí? En cuanto a tipos de datos se refiere, tenemos tipos de datos string, booleans y boolean nomás, boolean y number, ¿sí? Number. Este number engloba floats, engloba ints, engloba todos los números que existen, ¿sí? Se han ahorrado el trabajo y han dicho no, numbers nomás vamos a manejar de plano. O sea, solamente existen estos tres tipos de datos: string, boolean y number, ¿sí? Ya, sí, no vamos a poder ver esto tan a detalle, pero esos son los que existen. Es decir, directamente para asumir que la variable de pi va a ser un booleano, tengo que decirle que o va a ser igual a true o va a ser igual a false, ¿no? Nuevamente, la variable se adapta a su valor y no el valor a la variable. Si quiero decirle que va a ser un string, entonces abro y cierro comillas, de preferencia comillas simples. Y ahí ponemos nuestro valor. Y si quiero que sea un número, pues de plano ahí nuestro número, ¿no? Así. También existen casos especiales de los tipos de datos, ¿sí? Existen casos en los que puede una variable valer nulo, o puede valer undefined, o puede valer NaN, que esto es un poquito tal vez nuevo. Lo del null y lo del undefined tal vez ya lo han visto. Lo del nan hace referencia a que a veces una variable no es un número, ¿no? Por este mismo hecho de que tiene débil tipado, a veces nosotros queremos multiplicar una variable que es un número con otra que no lo es. Entonces en esos casos nos va a botar este errorcito de nan, ¿sí? Not is a number, ¿no? Not a number, algo así. No sé inglés. Ah, ya. Adicionalmente sí podemos pedir datos a través de prompt con JavaScript. Así digamos, ¿no? Nosotros ponemos ahí prompt y ponemos nuestro mensaje. ¿Cuál es tu nombre? He visto esto, creo que lo utilizan en la biblioteca virtual de la carrera. Un simple promptcito es. ¿Cuál es tu nombre? A ver, veamos qué nos bota esto. No, ahí está en el prompt. Con un input y dos botoncitos, uno de aceptar y otro de cancelar. Si nosotros presionamos en aceptar, este prompt va a devolver el valor que esté en este input, ¿sí? Entonces acá nosotros vamos a rescatar este valor, digamos en una constante porque esto tal vez no cambie. Nombre. ¿Cuál es tu nombre? Introduce el nombre y esto lo vamos a borrar. Y vamos a decirle document.write hola nombre, ¿no? Así. Lo actualizamos. ¿Cuál es tu nombre? José. Hola José, ¿no? Y aquí estamos viendo el concepto de concatenación, ¿no? Que de hecho existe dos formas de concatenación o tres, ¿sí? También las vamos a ver. Y ahí está pedir datos con prompt, ¿no? Los operadores habituales que se pueden utilizar, si son los mismos que se pueden utilizar en otros lenguajes, ¿sí? Los operadores de asignación y los operadores aritméticos, los habituales y además estos que también son habituales, ¿no? El más igual, que es lo mismo, por ejemplo, que decir, solamente por referencia, ¿sí? Yo creo que ya lo saben, pero no está de más, ¿no?
Digamos, yo quiero decir que A va a ser igual a A más 4, ¿sí? De forma similar es lo mismo que decir A más igual 4, ¿no ven? Solo para recordar, yo sé que ya lo saben, ¿no? Lo mismo aplica para el menos, lo mismo aplica para el por y lo mismo aplica para la división. ¿Y qué es esto de doble por ejemplo? Esto es para potencia, ¿sí? Si yo quiero decir A por 4 es lo mismo que decirle A va a ser igual a A elevado a la 4, ¿sí? Para eso es. También existe el más, A más, A menos, ¿sí? Lo mismito que ya conocemos desde C++. Lo mismito es. Si esto del producto, de eso de la potencia tal vez no tiene C++, no estoy muy seguro. Sí, pero aquí sí se puede hacer esto. Creo que no se puede hacer en C++, ¿no? Bien, luego tenemos los operadores lógicos que son igual los mismos que en Java y en C++. También está la negación, ¿no? Ahora, en cuanto a la comparación se refiere acá, debido a que tiene también un débil tipado, es un poquito diferente. A ver, por ejemplo, ya lo vamos a borrar esto del prompt. Digamos que tenemos dos variables, A y B. A digamos que vale 4 y B vale 2. Vale 3. ¿Ya? Entonces, nosotros queremos verificar si estas dos variables son iguales, ¿ya? De hecho, podríamos hacerlo aquí mismo comparando. A igual a B, ¿no? O sea, se puede hacer esto, ¿no? Noten que me lo está marcando. Ahorita vamos a ver por qué me lo marca esto. Esto me va a devolver o true o false. En este caso nos va a devolver un false porque ambos valores no son iguales, ¿no? Ahí está el false. Pero si digamos le ponemos aquí 4, pues sí, ya son iguales, ¿no? Ahí están, me devuelve true. Muy bien. Pero ¿qué pasa si yo le pongo esto? De hecho, así, entre comillas simples nos acostumbraremos, ¿ya? Si yo le pongo esto, ¿será que me bota un true o será que me bota un false? Me bota true. ¿Notan? Entonces aquí sí hay que tener mucho cuidado con los tipos de datos que estamos manejando. En un punto puede ser un número, pero a la vez también puede ser un string. Este 4, en otras palabras, dice que es igual al otro 4, ¿no? Porque es indiferente. Ya sea un número o un string tienen el mismo valor. Entonces nace acá la nueva manera de preguntar debido al débil tipado que tiene JavaScript, que es aplicar un triple igual. Cuando nosotros aplicamos este triple igual, estamos diciéndole que las dos variables, además de tener el mismo contenido, tienen que ser del mismo tipo de dato, ¿sí? Es decir, ambas tienen que ser o string o number. Y así en este caso, pues ya me bota false, porque no tienen el mismo tipo. Muy bien. De igual forma aplica a la desigualdad. Si yo quiero aplicar una desigualdad estricta, entonces aplicamos la negación y doble igual. Y de esa forma, ahí tenemos entonces las comparaciones. Tenemos el A igual a B y el A igual, triple igual, ¿no? A B. Cualquiera de los dos. Pero no son lo mismo, ¿no? Ya hemos visto la diferencia. Luego tenemos las concatenaciones. Esto me parece bastante interesante, lo de las concatenaciones, debido a que incluso podríamos imprimir código HTML a través de JavaScript. Es muy importante conocer este concepto de backticks, ¿sí? Porque las concatenaciones por comillas normales ya las conocemos. Hace rato estábamos hablando de esto, ¿no? Hace rato, por ejemplo, hemos hecho ahí un mensaje. Hola, y ahí le hemos puesto el nombre, ¿no? No sé por qué escribo así nombre. Ahí está, ¿no? Ahí tenemos nuestra concatenación, haciendo uso del símbolo de más, nada más, ¿no? Esa es una concatenación. Y esta otra concatenación de backticks es un poquito diferente, ¿sí? Ahí está, ¿no? Hola, José. Bien, esto mismo, pero con backticks, ¿cómo sería? Ahora, de hecho, nos vamos a copiar esto y lo vamos a borrar todo lo que está aquí adentro. Los backticks son como acentitos, pero al otro lado,
¿sí? Son estos de acá. Entonces abrimos y cerramos backticks o comillas invertidas, ¿ya? Y ponemos este mismo mensaje queremos poner, ¿sí? Ponemos hola, ponemos un espacio y luego ponemos la variable nombre. Ah, ya, pero acá ya no me voy a tener que salir acá y volverle a poner el nombre de la variable. Lo vamos a hacer aquí mismo, aquí adentro. Ya, entonces ponemos el símbolo de dólar, abrimos y cerramos llaves y ahí ponemos nuestra variable, nombre. Si actualizamos, pues es lo mismo. Incluso podemos poner más mensaje al lado, sin necesidad de estar abriendo y cerrando cada vez. Ahora, algo que aquí no podríamos hacer dentro de esta concatenación es, digamos, imprimir una comilla más, ¿no? Porque ya nos botaría un error de cierre, ¿no? Error de cierre. Pero acá sí lo podemos hacer. Si le ponemos ahí una comillita, nos va a botar esa comillita. Si le ponemos las comillas dobles, también, o sea, sin ningún problema. Alguna de las ventajas de utilizar backticks. Es la concatenación, de hecho, más recomendada. Yo les recomiendo que, por favor, utilicen este método de concatenación. Ya nos iremos un poco olvidando, aunque no tanto, existen casos en los que sí nos sirve todavía esta forma de concatenación simple, ¿ya? Pero practiquen con el backticks, ¿sí? Cualquier cosa que utilicen con backticks. Luego tenemos el concepto de camel case, que no es más que el cómo nosotros nombramos a las variables. Muy importante esto también. No es nada más que eso, ¿sí? Camel case es el cómo nombramos a las variables. Creo que cuando estábamos hablando de los diagramas de casos de uso y cosas así, ahí estábamos hablando de camel case, ¿no? Nuevamente retomamos entonces ese concepto. Camel case es entonces el cómo nombramos a nuestras variables y cómo camel case recomienda nombrar a las variables. Si digamos mi variable se llama no sé, precio unitario, digamos. Precio unitario. Esta es la forma correcta. Unitario, ahí está. Esta es la forma correcta de nombrar a nuestras variables utilizando camel case. La primera palabra, la palabra precio, va todo en minúscula. Y a partir de la segunda palabra, su primera letra debe estar en mayúscula. ¿Sí? Eso es camel case. Creo que en PHP, por ejemplo, es con guión bajo. Ahí. De esa forma recomienda nombrar a las variables. Ahí, precio unitario, digamos. Y nosotros lo hacemos así, ¿sí? Camel case, entonces no es nada más que eso, el cómo nombramos a las variables. ¿Esto por qué? Porque JavaScript utiliza camel case. Si nosotros, por ejemplo, getElementById. Por ejemplo, tenemos esta función que es propia de JavaScript y está utilizando camel case, ¿no? Entonces, no solamente aplica a las variables, sino también a los nombres de las funciones. Get es la primera palabra, element es la segunda palabra, la primera con mayúscula, byte es la tercera palabra, la primera con mayúscula y finalmente la última palabra, id, la primera con mayúscula, ¿no? Camel case. Camel case, chicos, no se olviden utilizar camel case. Luego tenemos, veremos arrays. Sí, veremos arrays. ¿Cómo declaramos un array en JavaScript? Bien, entonces va a ser como declarar una variable, digamos B, ¿ya? O A, mayúscula. Va a ser igual. Bien, esta es una forma, ¿no? Directamente le vamos a poner datos, al igual que en otros lenguajes de programación. Pero a diferencia de otros lenguajes, es que para yo mostrar el contenido de un array, tenía que sí o sí recorrer dato por dato, ¿no? No sé si recuerdan, en C++, por ejemplo, utilizábamos un for y sí o sí dato por dato había que recorrerlo con un for sit, ¿no? En el caso de JavaScript, pues podemos hacerlo igual utilizando un document.write. Esto no podríamos hacerlo ni en Java ni en C++, creo. Sí. Si volvemos acá, actualizamos. No, vamos a borrar esto de acá. Actualizamos y ahí está. Todo el contenido de mi vector, sin necesidad de que yo lo haya estado recorriendo. Otra forma de poder nombrar y decirle que esta variable va a ser un array es ponerle la palabra reservada array por delante.
y encerramos todos sus valores entre paréntesis. Y igualito funciona. Entonces ahí está, dos formas de poder nombrar variables. Esta es otra de las cosas que yo puedo hacer, no necesariamente por lo que tiene un débil tipado, no necesariamente todos los datos de mi array tienen que ser del mismo tipo. Noten, ahí yo tengo un José y ahí tengo puros números. Igual me los muestra, ¿no? Igual me permite almacenarlos. Bien, entonces ahí tenemos arrays. Veamos el concepto de... también se puede hacer esto, creo, pero más adelante lo vamos a ver. No, ahí nomás, seguiremos. Existen los arrays asociativos y estos conceptos de arrays asociativos y JSONs lo vamos a ver, lo vamos a volver a ver más bien más adelante, porque son las respuestas que vamos a recibir de nuestro backend, ¿no? Si recuerdan, el backend es el que se va a conectar a la base de datos y el frontend el que el usuario va a ver, ¿no? Lo que el usuario va a ver. Entonces del frontend nosotros vamos a hacer peticiones al backend, el backend nos va a devolver un JSON o un array asociativos, es lo mismo, ¿sí? Y nosotros vamos a tener que manejar esto. Es decir, una lista de usuarios nos va a devolver como un array de JSONs, ¿sí? Algo así. ¿Y qué es un array qué es un array asociativo? Los arrays asociativos son la asignación de un valor a una clave dentro de un array. ¿Ya? Dicho de otra forma, a ver, digamos que yo desde la base de datos, ¿sí?, voy a recolectar los datos de un usuario, ¿sí? Digamos que mi usuario se llama así, este es mi usuario, ¿sí? Usuario, entonces el usuario va a tener nombre, va a tener su cuenta, va a ser Jochelo, digamos. Y ya, sí, esos dos datos. O su edad más, su edad 23 años. No tengo más. y ahí le mostramos, ¿no? Usuario. Ahí mostramos a nuestro usuario. Ya, pero si quiero mostrar o acceder a datos específicos, es decir, al nombre o a la cuenta o a la edad de este usuario, ¿cómo lo hago? Pues tendría que hacerlo a través de las posiciones, ¿no? Que es algo que tampoco hemos visto. A través de las posiciones. En la posición 0 es la primera posición. La posición 1 es pues el segundo dato, ¿no? Entonces, notan, yo no puedo acá distinguir cuál es el nombre, cuál es la cuenta y cuál es su edad. ¿Qué es este 23? ¿Será su edad? ¿Será la cantidad de chicas que ha tenido? No sabemos. Entonces ahí viene el concepto de recién arrays asociativos. Ya, un array asociativo entonces, nuevamente, objeto, digamos, cualquier nombre. Se lo declara de la siguiente manera. Abrimos y cerramos llaves, ¿ya? Y acá vamos a ir poniendo la clave. Y a cada clave le vamos a asignar un valor. Digamos, nombre, ahora sí, nombre. Ponemos 2 puntos y ponemos nuestro valor, que en nuestro caso es José, ¿no? Luego ponemos cuenta. Y su cuenta es Jochelo. Noten que los estamos separando por comas, ¿no? Y luego finalmente su edad de 23. Y ya aquí esto es mucho más entendible. Si yo quiero acceder al nombre del objeto, entonces ponemos objeto.nombre, o objeto.cuenta u objeto.edad, ¿no? De la misma forma accedemos a sus campos, y esto ya es mucho más entendible. Entonces esto es un objeto. De esta forma nos lo va a devolver el backend, ¿sí? Nuestras consultas que hagamos. Eso es un JSON. ¿Qué significa? Sus siglas, JavaScript Object Notation, ¿no? Es un objeto de JavaScript que tiene su propia notación, ¿sí? Ahí, eso es lo que vamos a utilizar entonces. Luego tenemos el concepto de ciclos y condicionales. Esto es igualito, estos 4 al menos, a los que ya conocemos. Adicionalmente aparecen el for-in y el for-off. Veamos qué es lo que hace cada uno de estos. Primero veamos el for-in. A ver. Nuevamente vamos a declararnos un array, ¿ya? Con estos valores.
No. A ver, acá un 40, acá un 25, acá un 23, así. Y acá un 16. Ya. Vamos a hacer un for in. Ya. Entonces nos vamos a declarar primero una variable la cual va a ser la que va a recorrer todo nuestro array. Digamos A minúscula, ¿sí? A minúscula va a recorrer A mayúscula. Y ahora veamos qué es lo que esto nos va a mostrar. Document. De hecho, también podemos hacerlo a través de la consola del navegador. Así podemos mostrar nuestros mensajes exquisitos utilizando el console.log. Y ahí vamos a mostrar el valor de A. Cada console log se imprime en una línea, ¿sí? Así que uno debajo de otro se va a imprimir. Ahí está. Entonces el for in lo que hace es imprimir las posiciones, ¿sí? Las posiciones de mi array, ¿sí? No imprime sus valores, ¿sí? La posición 0, 1, 2, 3, 4 son las posiciones, ¿no? Si necesitan las posiciones de algo, entonces un for in y ya. Es más cortito que hacer todo un for. Si nosotros reemplazamos esto por el of, pues el of lo que va a hacer es mostrarme el contenido de este array. Ahí está el 1, el 25, el 23, el 45 y 16, ¿no? Todo su contenido. Ya lo demás funciona de la misma manera en la que pues ya conocemos. Igualito a lo que ya conocen. Así que vamos a saltarnos esa parte. Nos concentraremos más en lo nuevo que en lo que ya conocemos. Luego tenemos los saltos, ¿sí? Como el break, ¿sí? Que ya conocen. Tal vez el continue no lo han visto antes. Ahorita lo vamos a ver. ¿Y qué es lo que hacen respectivamente cada uno de estos? Vamos a utilizar un for in para nuestro ejemplo. Y vamos a preguntarle acá. Primero veamos el break, que bueno, yo creo que ya lo saben todos, ¿no? Si el A es estrictamente igual a 2, entonces vamos a hacer un break, ¿sí? Significa que ahí antes de esto vamos a hacer nuestro console log, que siga mostrando el valor de A. Si es igual a 2, entonces se va a salir del ciclo y ya no lo va a terminar, ¿no? Eso es lo que hace el break, hace un break al ciclo. No podemos interferir con la variable del ciclo. Nos haremos un LED acá, un i que empiece en 0, y acá este i se va a incrementar, ¿sí? Y si la variable i llega a valer 2, ahora sí se va a salir. No noten, hace rato estaba subrayado, por eso no estaba botando ese errorcito. No, ahí está. Llega a valer 2 y se sale del ciclo, ¿no? Ya no lo termina. Ahora, ¿qué hace el continue? A ver, verificaremos. El continue, cuando esto llegue a valer 2, se va a saltar un pasito, pero va a seguir con el ciclo. ¿No? Sigue con el ciclo. Solo que acá hemos impreso esto. De hecho, lo vamos a imprimir aquí abajo para que se note la diferencia. Uh-huh. 0, 1, ¿no? ¿Notan? A ver, les voy a explicar qué es lo que está pasando. Ha impreso el 0, luego ha impreso el 1, luego i ha llegado a valer 2 y le ha dicho continuo. Quiere decir que va a seguir corriendo todo lo que está acá, ¿sí? Menos lo que está abajo de esto. Abajo del continuo todo esto ya no se va a ejecutar. Y así, eso es lo que hace. El continue. Ahora veamos la declaración de funciones. Acá vamos a ver un nuevo concepto que es las funciones flecha, ¿ya? De hecho existen 3 formas de nombrar a las variables, a las funciones. Sí, creo que acá ya podríamos quedar. Ya. Vamos a hacer una función para verificar si un número es par o impar. Entonces ponemos function, ¿ya? Es par, el nombre de la función. Y no le ponemos un tipo. Si en otros lenguajes de programación tendríamos que poner el tipo, ¿no? Int o void, si no, si la función no devolvía nada, y etcétera, ¿no?
En otros lenguajes, cuando estamos haciéndolo orientado a objetos, primero teníamos que poner si la función es public o es private, etcétera, y luego su tipo, ¿no? String o lo que sea. En este caso no hace más falta que poner un function y ya. Ponemos function, el nombre de la función, y si necesita algún parámetro, pues se lo ponemos acá. En este caso vamos a necesitar dos parámetros. Un parámetro. Int a podríamos haber puesto, pero no es el caso, ¿no? Basta con poner a. ¿Sí? Porque esto puede ser lo que sea. Entonces acá vamos a decirle return a módulo 2 igual a 0. Si es igual a 0, entonces es par, ¿no? Y si no, entonces pues no es par. O sea, nos va a voltar true o nos va a voltar false. Luego ejecutamos esto. Document.write. Y le decimos, a ver, con backticks, el valor de, acá nos vamos a poner una constante, a igual a otro nombre. X igual a 5, digamos. Y le vamos a decir el valor de X es o no es par, ¿no? Ahora vamos a probar esto. Es par, ¿sí? O sea, vamos a llamar a la función y vamos a preguntar si esta función nos devuelve o true o false. Vamos a mostrar si es par o no es par, ¿ya? Así, a ver, veamos cómo nos funciona esto. Vamos a hacer una pregunta. Sí, tal vez esto tampoco lo habían visto antes, pero funciona igual en Java o en C++. Hacemos una consulta a una variable, ¿sí? Si esto es true o false, entonces en el caso de que sea true, le vamos a decir que nos vote. Y en el caso en que sea falso, o sea, nos devuelve falso, le vamos a decir no. Y a continuación de esto le vamos a decir es par. Entonces, ¿qué es lo que se espera? Que con el 5 nos diga el valor de 5 no es par. Y si nosotros le ponemos un par, nos va a decir el valor de tantos es par. Sí es par, ¿no? Verificaremos. Y ahí está, el valor de 5 no es par. Si nosotros ponemos un par, el valor de 4 sí es par, ¿no? Medio redundante esto del sí es par. Podríamos dejarlo así también. El valor de 4 es par. El valor de 9 no es par, ¿no? De esta manera llamamos entonces a las funciones. ¿Qué es lo que de todo esto más importa? El cómo nosotros estamos llamando a nuestra función. ¿Ya? Bien, y esta es una forma un poco tradicional de nombrar a las variables. Otra forma de llamarlas es a través de, o declararlas, es asignándoles el resultado de una función a una variable. Vamos a poner esto en comentarios para no borrarlo. Vamos a hacer lo mismo con nuestra función. Entonces declaramos una constante, es par, y va a ser igual a function, y ahí le pasamos el parámetro. Y hacemos lo mismo que estábamos haciendo acá. ¿Y cómo llamamos esta función si no tiene nombre? ¿Cómo se llama esta función? Pues se llama spar. Spar2, digamos, ¿sí? Y esto lo dejaremos así. Spar2. ¿Cómo funciona? Acá recibe el parámetro, el nombre lo pone acá adelante, donde estamos declarándolo como constante, ojo, como constante. ¿Ya? Y pues lo llamamos, otra vez lo llamamos. Spar2, ¿ya? Actualizamos acá y también funciona. Ahí está. A ver, otra forma más de declarar a las variables. Algo similar, pero acá vamos a ver lo que estábamos diciendo aquí. El concepto de funciones flecha, ¿sí? Entonces decimos spar3, así se va a llamar nuestra función. Y va a ser igual a una función flecha. Una función flecha está compuesta por una apertura y cierre de paréntesis, casi estrictamente. ¿Ya? Le ponemos una flechita con un igual y un signo de mayor que. Y abrimos y cerramos llaves. Y acá adentro metemos todo lo que va a ser nuestra función. De igual forma, esta función se llama spar3, ¿sí? Y acá ponemos los parámetros que esta vaya a recibir. Ahora, si la cantidad de parámetros que esta va a recibir es solamente de una, como es nuestro caso, no es necesario ponerle los paréntesis, ¿sí?
igual funciona. Y ahí está, ¿no? Funciona. También funciona. Ahí sigue funcionando. Otro dato más. Si la cantidad de pasos o líneas que tenga acá, no, la cantidad de procedimientos, ¿sí?, que tenga nuestra función solamente es de una, como es también el caso, tampoco es necesario ponerle llaves, ¿sí? Ah, no, en el caso del return sí. Van a disculpar. En el caso del return sí es obligatorio. Ahí está entonces. No, sí, olviden lo último que he dicho. Entonces, esa es una función flecha. Sí, esto tal vez es algo nuevo. Ya, pero mejor si se acostumbran a ponerlo con apertura y cierre de paréntesis, ¿sí? Ahí. Ponemos la flechita y abrimos y cerramos llaves. Luego tenemos alguna de las muchas, porque son muchos métodos que tienen el manejo de arrays, ¿sí? Estos son métodos ya propios de JavaScript, al igual que las cadenas. Voy a dejárselos estos para que ustedes lo estudien, ¿sí? Ahí está un poco descrito, una breve descripción lo he puesto, y más o menos los parámetros que éstas puedan recibir. Por ejemplo, en el caso de los arrays, yo puedo utilizar el pop, que esto tal vez se les va a hacer un poco familiar a cuando hemos llevado estructura de datos, ¿no? El pop elimina el último elemento de un array, ¿sí? En el caso de pilas y colas, ¿no?, se utilizaba una función que se llamaba pop. En este caso, en los arrays se utiliza el pop, ¿sí?, para eliminar el último elemento. El shift eliminará el primer elemento, el push añadirá un elemento al final de un array, el unshift lo añade al principio, un elemento al principio, reverse invierte el array, sort ordena el array, ya, pero esto es un poquito diferente. De acuerdo a Unicode lo ordena, no siempre se los va a ordenar específico, así biencito. Luego el splice elimina los datos desde la posición indicada, ¿sí?, y añade nuevos. Esto es opcional, solamente pueden eliminarlo y ahí lo dejan. Y si quieren pueden añadir más datos. Todo con esa misma función. Ahí están, ¿no?, los parámetros. Posición inicial, número de elementos que se van a eliminar y los datos que se van a añadir desde la posición que le hemos dado. Y ahí está una serie de funciones que podríamos tal vez ver la próxima clase, ¿sí? También hay funciones, métodos para cadenas. También hay métodos para mat, ¿sí?, para hallar la raíz cuadrada, la raíz cúbica, el máximo, el mínimo, números aleatorios, para redondear un valor, representación flotante, más cercana, el entero menor o igual al número, ¿no? Con eso se hace con el floor, ¿no? Y también podemos truncar valores. Y algunas operaciones con las consolas. Sí, esto más vamos a ver. No, la próxima clase veremos esto. Bien, chicos. Hasta aquí quedaríamos.